Queremos hablar acerca del cristiano y la política. Es muy conocido, hermanos, saber cuando en un país hay política. No es extraño oír los gritos que se oyen a través de las caravanas, a través de los medios de comunicación en los países que están llevando a cabo sus campañas políticas. Se oyen insultos, campañas sucias contra sus contrincantes. Aún el cristiano está lleno la mente de la ideología política y muchos hablan de la política, pero realmente vemos que se agrupan personas con la idea de llegar a tener un lugar en el gobierno, y estas personas hablan mucho y prometen hacer un cambio radical al país, pero para lograrlo se necesita su voto y que usted debe salir a elegir su candidato. Muchas personas salen desde muy temprano para elegir a su próximo presidente, en teorías humanas, porque Dios ya sabe quién será el gobierno. Hoy quizás como nunca, gobiernos que antes prohibían, ellos estaban prohibiendo o prohibían realmente partidos rivales, ahora invitan a su competencia y ahora animan a todos los ciudadanos a votar para así fomentar, dicen ellos, la democracia y vivir, dicen ellos, en un país sin violencia y sin pobreza. Y también ellos prometen libertad de votar, protestas, marchas, pero hay muchas oportunidades en las cuales podemos influir en la política, y tan fácilmente que usted pudiera aprovechar de ellas. Sin duda que lo podría hacer, pero ellos realmente desean que usted, a través del voto, les ayude a llegar a tener un puesto en la presidencia. Los partidos políticos siempre están y buscan su respaldo. Pero ¿qué hay de los cristianos? ¿Qué hay de los miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Debemos andar con ellos en las protestas, en las caravanas, haciendo plantones contra el gobierno y las autoridades? Sobre este tema, amado hermano, no es extraño a sus oídos. ¿Sabe por qué? Porque ya se ha hablado y se ha publicado y se ha predicado. En Tegucigalpa los predicadores lo hicieron. Por la revista del Mensajero se ha publicado. Entonces no es extraño a sus oídos este tema del cristiano y la política. Y hay una cosa, hermanos, que la iglesia y la política son dos cosas muy diferentes. Con una mente abierta entonces, su corazón dispuesto a estudiar este tema sobre la política y el cristiano, queremos exponerlo por medio de la Biblia y aprender y poner en práctica lo que el manual, o sea la Biblia, nos enseña acerca de este tema. ¿Qué del cristiano? Bueno, el cristiano es un seguidor de Cristo, ¿eh? Su reino es espiritual. Sus miembros del cuerpo de Cristo, sea la iglesia, su meta es espiritual, o sea, celestial. ¿Qué debe hacer el cristiano para con el gobierno? Bueno, debe pagar sus impuestos. Debe respetar a los que no gobiernan. Debe honrar al gobierno. Son puestos por Dios. Debe unirse a él. Bueno, el cristiano y el gobierno llevan camino diferente. El gobierno es terrenal, el cristiano es parte de un reino espiritual. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del cristiano y la política? Mire, la verdad las cosas que no dicen nada. No dicen nada el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento. Es porque Cristo y los apóstoles y la iglesia no fueron políticos. Nunca estuvieron dispuestos a involucrarse en los asuntos políticos del gobierno. Ahora, ¿debe un cristiano tratar de ganar o aspirar la presidencia a otro oficio del gobierno? No. Y de hacerlo tendría que ser político y unirse a ellos. Tiene que dejar de ser honesto. Así que el cristiano no puede ofrecer algo, mentir, ni prometer nada. Para lograrlo, tiene que entrar a la política, abandonar la honestidad y su vida cristiana. Eclesiastés 5:4 dice: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace de los necios,
cumple lo que prometes. Los que llegan al gobierno le fallan a los que le dieron el voto. ¿Por qué? Todo lo que dicen durante su campaña política no lo cumplen. ¿Hay personas en la Biblia que participaban en el gobierno en tiempos primitivos? No. La razón es porque Cristo y sus apóstoles y la iglesia no se enredaron en los asuntos del gobierno de su época, hermanos, y de su tiempo. No. ¿Qué relación debe tener un cristiano con el gobierno? Bueno, ¿sabe qué relación debe tener? Debe respetarlos, debe orar a Dios y debe pagar sus impuestos. Ahora, ¿debe un cristiano ir a votar o al sufragio para elegir su presidente o alcalde? Bueno, la Biblia no le autoriza. La Biblia no nos autoriza para que nosotros vayamos al sufragio. El cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, su máxima autoridad y cabeza es Cristo, no es un candidato hacia la presidencia. Los candidatos no son autoridad, ellos quieren llegar a tener un puesto en el gobierno. ¿De qué reino es usted? ¿Terrenal o espiritual? Bueno, en la Iglesia de Cristo hoy día, ¿participan algunos cristianos en la política? Bueno, en lo personal creo que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Usted lo ha hecho? Y si lo ha hecho, ¿por qué? ¿Qué busca usted? Algunos dicen un cambio en mi país. Otros dicen, busco un puesto. Otros dicen, un gobierno democrático. Un gobierno, dice, dictador. No quiero que haya un dictador. ¿Qué busca con su voto? ¿Qué busca usted realmente? Unos dicen, bueno, ser buen ciudadano. Otros lo hacen por inclinación a un candidato de un partido político. Otros quieren libertad. Entremos en detalles entonces. El cristiano debe obedecer y honrar al gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas, establecidas o puestas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pedro también dio instrucciones importantes en su primera epístola. Él no tuvo duda de lo que Dios espera de los cristianos con sus responsabilidades hacia el gobierno civil. Él escribió: por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro capítulo 3, 2, versículo 13 al 15 y el verso 17. Cada creyente, hermanos, y cristiano, o cada cristiano, debe mantener el respeto a las autoridades, sobre todo aquellas que nos están gobernando. Después de todo, ellas han sido puestas por Dios para imponer respeto, o sea, un orden dentro del país. Y es obvio que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades. Así que como cristianos, la gracia del Evangelio nos enseña que debe haber sumisión y respeto cuando el orgullo, hermanos, y la mente carnal solo ven motivos para murmurar y estar descontentos con las autoridades del gobierno. Muchos murmuran de la situación de que vivimos en nuestro país. Sea quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder que tienen en el transcurso general de los asuntos humanos. Los reyes y gobiernos y autoridades no son terror para los hombres honestos y mujeres honestas y buenas, sino para los malhechores. Tal es el poder del pecado y la corrupción, que muchas personas son frenados de delinquir solo por el miedo al castigo. Y usted tiene el beneficio del gobierno, por tanto, haz lo bueno para que pueda conservarlo, y nada para perturbarlo. Es una orden para que los individuos se comporten con tranquilidad y paz donde Dios los haya llamado. 1 Timoteo 1:2. Los cristianos no deben usar trucos ni fraudes. Todo contrabando, tráfico de mercadería de contrabando, la retención o evasión de los impuestos constituye una rebelión.
contra el mandamiento expreso de Dios. De esta manera, algunos profesantes del Evangelio estimulen tales costumbres deshonestas. Conviene que todos los cristianos aprendan y practiquen una vida recta delante de Dios, para que los santos, o sea, los cristianos de la tierra, seamos siempre, mire, hallados como los honestos y pacíficos de la tierra, no importa cómo sean los demás. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Y el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los discípulos o los seguidores de Cristo o los cristianos deben ser gente que ora todo el tiempo, sin distinguir nación, secta, rango o partido. Nuestro deber de cristiano está resumido en las dos palabras: piedad. Esto es la adoración justa a Dios, y honestidad. Así que se nos ordena que debemos orar por las autoridades. Es nuestro deber, es su deber, orar. A usted no se le da la potestad de juzgarle, ni de murmurar contra las autoridades. En esto debe dedicar tiempo el cristianismo. Debemos dedicar tiempo. Es obvio que cuando somos muy espirituales y muy rectos, honestos, Dios escuchará mi oración. Él tiene los ojos y oídos atentos al clamor de sus hijos. Todo lo que usted pida en nombre de Cristo el Padre lo hará. El cristiano debe orar por el gobierno. Así que Timoteo se le exhorta y se dice que debía de orar y manda a que el cristiano debe de orar por las autoridades. Eso dice 1 Timoteo 2:1 y 2. El cristiano hace siempre lo bueno, hermanos, para con el gobierno. El cristiano apoya al gobierno por obedecerlo, pagar sus impuestos y por orar por él. Tito capítulo 3 verso 1, recuerda, les dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los privilegios espirituales, hermanos, no vacían ni debilitan, antes bien confirman los deberes cristianos que tenemos. Solo las buenas palabras y las buenas intenciones no bastan, sin las buenas obras. Debemos entonces mostrar mansedumbre en todas las ocasiones, no solo con las amistades, sino a todos los hombres, pero con sabiduría. Santiago 2:13. Así que las personas que somos siervos las personas, hermanos, que son siervos del pecado, tienen muchos amos. Sus lujurias los apresura a ir en pos de diferentes caminos. El orgullo manda una cosa, ¿va? La codicia otra. Así son odiosos entre ellos y merecen ser odiados. Desgracia para los pecadores es que se odien unos a otros. Pero, ¿sabe? Los cristianos tenemos la dicha de amarnos y el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Somos librados de nuestro estado miserable solo por la misericordia y la libre gracia de Dios y el mérito de los sufrimientos de Cristo. Así que la Biblia dice, recuerda, les dice que deben sujetarse. Es necesario que haya sujeción, obediencia a las autoridades, a los que nos gobiernan. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. Hay que honrar, dice el rey. No es que vamos a hacerlo como lo hacían los emperadores antes, que exigían que se les venerara a ellos. No, hay que honrarlos, hay que respetarlos. El cristiano debe respetar a los oficiales del gobierno. Debe, mire, sujetarse o obedecer a las leyes de su país, en cuanto no se opongan en contra de la voluntad o de la palabra de nuestro Dios. Romanos 3:13, porque no están los magistrados para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquellas personas que hacen lo malo, para eso están las autoridades. Usted quiere no tener temor a la autoridad, haga lo bueno y tendrá alabanza. Así que un cristiano no tiene miedo. ¿Por qué va a tener miedo usted hacia las autoridades? Cuando usted no hace lo malo, usted hace lo bueno.
Y la palabra de Dios dice que las autoridades están para infundir temor al que hace lo malo. El cristiano hace lo bueno. Pero si usted anda en prácticas malas, se enfrentará a las autoridades, a los magistrados. Están para castigar al que hace lo malo. Así que el cristiano hace siempre el bien. Debe respetar a las autoridades, recibirá la alabanza por su buena vida entre la sociedad. Así que eso dice 1 Pedro 2:17. Honra a todos, amá a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. La conducta del cristiano, hermano, debe ser honesta, lo cual no puede ser si no se cumple justa y cuidadosamente. Nuestra responsabilidad de cristiano, el apóstol los trata aquí con claridad. Considerar esos deberes es la voluntad de Dios. En consecuencia, es deber del cristiano y el modo de silenciar las calumnias viles de hombres ignorantes y necios. Los cristianos deben proponerse en todas sus relaciones conducirse rectamente para que no hagan de su libertad un monto encubierta de alguna maldad o descuido del deber, pero deben recordar que son siervos de Dios. No hay que olvidarse de eso. Así que ellos son puestos por, las autoridades son puestas para que haya respeto, y hay que hacer lo bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El hacer esto es bueno delante de Dios, es una de las prioridades del cristiano. Hacer bien, respetar y pagar sus impuestos. Es una responsabilidad del cristiano hacia las autoridades. Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, ¿va? Así que el cristiano debe pagar sus impuestos. La Biblia dice que hay que pagar impuestos. Por esto pagáis, dice también, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todo eso tenemos que hacerlo. La Biblia dice, pues por esto pagáis todo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque servidores de Dios que atienden continuamente a él. Pagad, dice, a todo lo que debéis. Exhorto, dice 1 Timoteo 2:1-3, ante todo que se haga por los reyes, dice 1 Timoteo 2, y por todos los que están en inminencia, ¿no? Pero hay un pasaje bien interesante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, 2 monedas de plata, y le dijeron, vuestro maestro no paga los tributos. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos? ¿O los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están extensos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso dice Mateo 17. Ahora, ¿debe el cristiano participar en las protestas en el gobierno? ¿Del gobierno? No dependemos del gobierno, sino de la misericordia de Dios. Según Mateo 5:45, Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Y Salmo 37:25 dice que fue joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que no dependemos de un gobierno. No hay autoridad sino de parte de Dios, es obvio. De modo que quien se opone a la autoridad se opone. El que participa, hermanos, en las protestas resiste a la autoridad. Por eso el cristiano no debe participar en ellas, ni debe hablar contra las autoridades que Dios ha establecido sobre él. El cristiano hace lo bueno para con el gobierno, y estar en una protesta es ir en contra de las autoridades y será detenido y puesto a la cárcel. ¿Debe el cristiano unirse a algún partido político? No. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Los partidos políticos, amado hermano, se forman de muchos incrédulos. El cristiano que se une a un partido político se une en un yugo desigual con los incrédulos. Por eso el cristiano no debe unirse a ningún partido político. Y esa explicación la puede encontrar usted en 2 Corintios 6:14-17, donde ahí nos manda a no unirse en yugo desigual.
¿Qué concordia Cristo con Belial? Nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual dice salir en medio de ellos y apartados del Señor. Yo no tengo ninguna duda que el contexto de esto está hablando de la idolatría, pero tiene bastante relación con no unirse a un yugo desigual. Es obvio, ¿va? Entonces nosotros necesitamos entender esto. No debemos entablar amistad ni familiaridad con hombres malos e incrédulos, aunque no podemos evitar por completo ver y oír y estar con los tales. Nunca debemos, no obstante, elegirlos como amigos. No debemos corrompernos juntándonos con quienes se contaminan a sí mismos con pecados, y dice salir en medio de los hacedores de iniquidad, apartados, dice. Así que hay que apartarse de sus empresas vanas y pecaminosas, de toda conformidad a las corrupciones de este mundo presente. Si es un privilegio envidiado ser un hijo de Dios, no digamos ser un hijo de un príncipe terrenal, no digamos quién es hijo del Todopoderoso. No debe unirse a un partido político de ninguna manera, por la vida cristiana recta que usted debe llevar para con Dios. Recuerde que el cristiano es luz y no tiniebla. Debe vivir una vida para con Dios, anhelando estar con Él en el cielo. ¿Debe el cristiano servir como oficial? No, hermano, no debe servir como oficial del gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es servidor de Dios para vengar, o es vengador para castigar al que hace lo malo. Pero la Biblia manda a los cristianos: no os venguéis. No, el cristiano no usa la venganza. El gobierno recibe de Dios la autoridad de vengar y castigar. El cristiano no usa ninguno, ni debe vengarse, sino dejar la venganza a la justicia de Dios. El gobierno y el cristiano llevan caminos distintos. Eso es lo que debemos saber. Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Usted cree que un oficial de gobierno está en paz con toda la gente? No. Dice 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el 20 dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, hay que darle de comer. Y un oficial del gobierno no lo va a hacer. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Romanos 13:4, que es, pues, porque es servidor de Dios para tu bien. Así que para nosotros es. ¿Debe un cristiano votar en las elecciones? Bueno, la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién establece las autoridades? La Biblia dice que Dios, Él pone las autoridades que gobernarán un país. El cristiano debe orar por el gobierno, eso sí, nos ordena a hacerlo. Pero yo le voy a decir algo: cuando una persona lo hace, cuando usted lo hace, debe saber que con el voto que usted le da, significa que le está dando su apoyo, le está dando su permiso, está poniendo su fe en esta persona que va a cambiar el sistema del mundo o del país donde está viviendo. Se está identificando también con este candidato al cual usted le dio el voto, compromiso de lo que él va a hacer durante llegue el gobierno. Así que, por el cual nosotros, los cristianos, no debemos votar por un candidato. Porque si usted se inclina por un candidato, pero vota o gana otro candidato, entonces al final usted va a votar contra la voluntad de Dios. Usted con su voto está apoyando que logre sus ideas y manera de gobernar sobre otro. Entonces, ¿quién debe decidir lo que el hombre debe hacer? Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes, dice, en tu propio entendimiento. Hay quienes dicen: yo creo, yo pienso que este candidato, dice, va a mejorar nuestro país. Ya no va a haber pobreza, todos vamos a tener dinero. No, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, ¿va? Creo que cambiará, dice, el rumbo del país. Si usted se apoya en su propio entendimiento, usted está dejando a un lado a Dios. En todos tus caminos, dice, tómalo en cuenta. Hay que tomar en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, y Él mismo hará, dice, derechas tus sendas. Desde que el hombre, amado hermano, puso a Dios a un lado, las cosas han ido cambiando.
para establecer un rey humano. Las cosas han ido de mal en peor. Jeremías 10:23. Bien sé yo, dice, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al hombre que está andando ni siquiera a dirigir su paso. Si ni siquiera nuestro andar podemos controlar ni tener éxito, ¿cuánto más se puede tener éxito dirigiendo a toda una nación? Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Los que confían en un hombre están diciendo que Dios no puede hacer nada por nosotros ni por ellos. Hay varios candidatos que surgen a estar en el gobierno, pero ¿quiénes nos gobernarán? Solo Dios lo sabe, y usted y yo no lo sabemos. Si usted vota por un candidato y gana otro candidato, está votando contra la voluntad de Dios. ¿Debe un cristiano tratar de ganar la presidencia o otro oficio de gobierno? Para lograrlo, hermano, debe ser político. No puede lograrlo de otra manera. El cristiano no sabe ni quién va a ganar las elecciones, pero por medio de la Biblia yo lo puedo entender, que Dios ya sabe quién va a ganar. Él sabe que los propósitos de Dios siempre se llevarán a cabo. En las elecciones esto descansa y no tiene necesidad por qué ir a votar. Además, si el cristiano no debe gobernar, ¿cómo puede él mandar que otras personas gobiernen? El que vote y ayuda a poner en poder al oficial y así ayuda a gobernar. El cristiano no puede gobernar, por eso no debe votar. Siempre que una persona quiere luchar por un puesto, el gobierno siempre tiene que ser de la política. Tiene que apartarse de Dios, reemplazándolo por un partido político. Todo cristiano debe de tener en cuenta que su hogar, la ciudadanía, está en los cielos, pertenece a otro reino, o sea, al reino espiritual. Su reino no es de este mundo, es el reino espiritual, y el reino espiritual no concuerda con el reino material, con un gobierno, con un sistema político, no comparte. Así que no debemos andar en los asuntos políticos. Hay muchas cosas que Dios no se agrada de un cristiano que lo haga. El político, hermano, vive para su patria terrenal, busca superar el cristiano, vive para la patria celestial, busca servir, vive en este mundo y así como vivió Jesús, sirviendo. Dijo Jesús en Juan 18:36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo, dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿De qué reino estaba hablando? Es obvio, del reino espiritual, o sea, de la iglesia. Hay personas en la Biblia que participaban en el gobierno. Miren, Cristo y los apóstoles ni la iglesia no participaron en política. Según el marco histórico que va impreso en el estudio impreso, en ese ahí está bastante información. Así que en el ministerio de Jesús, los años posteriores al nacimiento de Jesús, el territorio de Palestina y el pueblo judío sufrió diferentes invasiones, cautiverios y luchas internas, pero no encontramos que ellos hayan participado o se hayan involucrado en cuanto a esto. Jesús vino a establecer su reino. Uno de los principios más importantes en la proclamación del Evangelio es el concepto del reino, la iglesia. El contenido bíblico de esta verdad establece claramente que Jesús vino a establecer un reino espiritual, y todas aquellas personas que fueran añadidas y que son añadidas o son miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, Hechos de Juan 27, estas personas van a estar en un reino espiritual. Así que esta fue la clave y el centro de su predicación a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Era la proclamación de una luz en medio de las tinieblas, por lo que existen desde ese tiempo. Ellos no se involucraban en la política de sus tiempos, por lo tanto hoy en día debe ser igual. No involucrarse en la política de nuestro tiempo. Nosotros debemos ser miembros que nos involucremos en la obra del Señor, en nuestra vida cristiana, y perseverar por el premio de la vida eterna. Usted no encontrará apoyo bíblico para ir a votar por un candidato preferido. Ser parte del gobierno o aspirar a un puesto, para eso tendría que dejar de ser un cristiano honesto y ser seguidor de Cristo.
Así que terminamos entonces hablando, diciendo, hemos podido explicar un poco breve estos puntos de un cristiano que debe tratar de ganar la presidencia, otro fijo el gobierno, no puede. ¿Qué relación debe tener un cristiano con el gobierno? Respetarlo y honrarlo. ¿Debe un cristiano votar? No, porque la Biblia ni Cristo lo autoriza, ni la Biblia habla de política. ¿En la iglesia de Cristo hoy en día participan algunos cristianos en la política? Creo que sí. De los presentes, ¿cuántos? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Quiénes han ido al sufragio? ¿Hay personas en la Biblia que participaron en el gobierno? No, ninguna evidencia bíblica. ¿Qué del cristiano? No estamos, ni somos parte de un partido político, sino miembros de la iglesia de Cristo, el mejor reino espiritual. ¿Debe obedecer, honrar al gobierno? Ese es nuestro deber. ¿Debe unirse a él? No, porque de hacerlo tiene que dejar de ser seguidor de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca del cristiano y la política? No dice nada. Cristo no lo dejó como un mandamiento que la iglesia o los miembros se involucraran. Si Él no lo hizo, ¿por qué hacerlo nosotros? Además que el reino de Cristo no es político, es celestial. Y los que son miembros de esta iglesia luchamos por llegar a ese lugar de descanso. No podemos estar en protesta también contra el gobierno, ni invadir propiedades que son del gobierno. Hay que orar cada momento por las autoridades que nos gobiernan en nuestro país. Así que la oración del justo puede mucho. Los candidatos no son autoridad, están buscando llegar o tener un lugar en el gobierno por medio del pueblo que ellos ofrecen, que cambiarán lo difícil que está el país. Pobreza, desempleo, seguridad, esto sigue igual. Dios nos bendice y nos pasa factura, no nos pasa factura. Dios nos dé fuerza, hermanos, para hacer lo que Él le agrada. Debemos entender la importancia de este tema. El cristiano no debe violar la ley, ni hablar mal de los gobernantes, no debe ser policía, soldado, guardia, no debe ir a votar por un candidato, hombre, a menos que usted tenga argumentos bíblicos para hacerlo, para ser un político y aspirar a un puesto en el gobierno, probar con la Biblia que usted puede ir al sufragio. Así que, final de mi presentación, y esperamos que lo hayamos podido entender de una manera o explicar de una manera correcta.